Hola, buenas tardes a todos, o días o noches. Mi nombre es Micaela Camino, soy doctora en ciencias biológicas y hoy voy a hablar sobre las oportunidades de conservación de la fauna silvestre en la región del Chaco Seco. Yo soy investigadora del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, en el Centro de Ecología Aplicada al Litoral y dirijo el grupo de trabajo que se llama Proyecto Quimilero. Y quiero empezar hablando de lo increíblemente diversa que es la región del Chaco Seco. El Chaco Seco es una región que, claro, tiene una estación seca muy larga, condiciones áridas o semiáridas, y sin embargo está dominada por bosques. Tiene el bosque seco tropical subtropical más grande del mundo, y este bosque se alterna con otros tipos de bosques, se alterna con pastizales, con formaciones vegetales diversas que crecen en torno a algunas lagunas o costas de río, arbustales en áreas más secas, palmares y muchos otros ecosistemas. Hay una diversidad grande de ecosistemas y en esta diversidad de ambientes hay una gran diversidad de especies. En mis diapositivas van a ver que hay más especies de mamíferos que otras cosas, pero en realidad la diversidad de especies está en todos los grupos, animales, vegetales, hongos. El grupo que elijan va a ser muy diverso en la región del Chaco Seco. Y es muy interesante porque muchas de estas especies están asociadas a ecosistemas más húmedos normalmente, y sin embargo las encontramos en esta región que, como decía antes, tiene características áridas y semiáridas. Entonces, ¿cómo es, no? Que podemos tener esta gran diversidad y este tipo de especies. Y lo que creemos que sucede es que estas especies utilizan un territorio más grande que en otros ecosistemas, que en otras regiones, y se mueven, se desplazan por sus áreas de acción o por el área en general, siguiendo un poco el agua o las frutas, el alimento, ¿no? Pero sobre todo el agua. Entonces, en la época seca habría un gran movimiento en las áreas de estas especies. Además de la diversidad de especies, tenemos una gran diversidad de endemismos en la región del Chaco Seco. Endémicas son las especies que solo existen en esta región y no existen en ninguna otra del mundo. Y un ejemplo de eso es el pecarí quimilero. Acá hay una foto del quimilero, es un pecarí, un chancho de monte bien grande. Y luego voy a hablar un poco más de esta especie, pero hay una gran diversidad de endemismos. Ese sería el punto ahora. En estos ecosistemas naturales, además de una gran diversidad de especies, hay una gran diversidad de culturas. Hay familias que viven ahí, familias indígenas de diferentes pueblos originarios o indígenas y familias criollas. Los criollos somos la mezcla de los primeros colonizadores españoles que se fueron mezclando con los distintos pueblos indígenas y tanto familias criollas como indígenas, además de vivir en pueblos y ciudades, viven en los ecosistemas naturales, en casas o comunidades que están aisladas en esta naturaleza y viven en un contacto muy íntimo con la naturaleza, en un intercambio cotidiano donde el sustento tiene mucho que ver con la fauna silvestre, la ingesta de proteínas, con la diversidad de especies, ¿no? que brinda, como le decimos, el monte a estas familias, y también eh, obtienen del monte medicina, hay una relevancia cultural, ¿no? En la interacción con el entorno y hasta muchas veces espiritual para estas familias. Es una relación muy íntima con los ecosistemas y con la fauna silvestre. Estas familias en general, bueno, están en sus hogares en el monte o en otros ecosistemas naturales que no sean boscosos desde antes que los estados nacionales lleguen allí. Sin embargo, la mayoría de estas familias no tiene los papeles de sus tierras que les aseguren sus derechos territoriales, es decir, tienen una tenencia insegura de la tierra. Y lo que vamos viendo en la región del Chaco Seco es que estos sistemas naturales están desapareciendo con una de las velocidades más altas del mundo. Y esta desaparición se combina, en el caso de la fauna silvestre, con altas presiones de cacería. Me voy a correr a mí misma para que vean la foto. Em, la cacería, tenemos cacería de subsistencia por las comunidades locales, sí,
pero también hay un problema de cacería de personas que vienen de pueblos, de ciudades, de otros lugares, entran en los sistemas naturales, en estos territorios no del todo delimitados de familias indígenas y criollas, y cazan muchas veces en mucha cantidad, se llevan los animales en freezer para vender en un comercio local e ilegal. Otras veces es simplemente una cacería deportiva, también no muy organizada. Y tanto la cacería como la desaparición de ambientes naturales afecta negativamente y mucho a los animales silvestres, especialmente a vertebrados medianos y grandes terrestres. Em, el efecto negativo que vemos es más alto del que podríamos esperar sumando ambas amenazas, ¿no? Hay una sinergia negativa para las especies silvestres cuando desaparecen los ambientes naturales y hay cacería. Lo cual es bastante lógico porque, claro, que cuando desaparece el ambiente natural, la visibilidad aumenta, más rápido se caza un animal, más tiene que moverse el animal luego también, una vez que desapareció su hogar, para ver a dónde va a ir. Y los caminos, la cantidad de caminos también aumenta. Entonces, los cazadores tienen más acceso, más visibilidad y los animales encima se están moviendo más, entonces más fácil es detectarlos. El desmonte o la pérdida de cobertura natural en general en la región del Chaco Seco está impulsado por la producción, lo que es la producción de productos de exportación, de commodities, y de vuelta no son las poblaciones tradicionales quienes están detrás de esto, sino que son grandes empresas o actores que suelen venir de otras regiones, provincias, países. Y lo que vemos es que antes de que avance la pérdida de cobertura natural, las personas indígenas y criollas que siempre habían estado en esas áreas van reduciendo su área donde pueden estar hasta que se ven forzados a dejar sus hogares. Hay distintos métodos para decir que son forzados. A veces hay una retribución económica mínima, a veces ni siquiera hay retribución económica y hay métodos violentos en mayor o menor medida. Hay un artículo de Goldfarb en que describe los métodos que encontró que se utilizan para expulsar a las familias campesinas, criollas e indígenas de los ecosistemas naturales. Y así es como avanza la pérdida de cobertura natural y así es como estamos encontrando el problema de extinciones masivas de especies. Porque sí, estamos en un momento muy crítico donde las especies estarían desapareciendo en gran cantidad y disminuyendo su abundancia, y esto es grave no solo por el valor intrínseco que tienen las especies silvestres, es grave que perdemos el camino evolutivo único que llevó a esa especie, que perdemos la fuente de proteínas y el reservorio de proteínas que representaba esa especie para las comunidades locales, pero además perdemos en el funcionamiento de los ecosistemas, en la resiliencia y la capacidad de regeneración que tienen los ecosistemas, lo cual es muy grave porque estamos hablando de cambio climático todo el tiempo y perder resiliencia es bastante peligroso, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque los bosques o cualquier ecosistema no son sistemas vacíos, sino que se producen un montón de flujos de energía, de materia, de intercambios. Y acá pongo el ejemplo de una especie o de un grupo de especies que son los pecaríes, pero esto es solo un ejemplo de roles ecosistémicos que pueden tener las especies silvestres. Fíjense esta especie, por ejemplo, presa de predadores tope. O sea que los pumas y los yaguaretés comen pecaríes. Ahora, si desaparece esta especie y además desaparecen muchísimas otras especies, ¿qué comen los predadores tope? Es probable que aumenten los conflictos con los ganaderos porque las especies silvestres predadores tope empiecen a atacar con mayor frecuencia el ganado. También puede ocurrir que simplemente desaparezcan, no tengan alimento, se vayan o mueran, y esto genere un desequilibrio, ya que los predadores tope comen animales más pequeños y entonces de algún modo regulan que no exploten las poblaciones de esos animales más pequeños. Animales que pueden tener enfermedades, enfermedades que podrían afectarnos a nosotros, enfermedades zoonóticas. Entonces, es importante que estén los predadores tope y para eso es importante que estén otros animales también. Además, los pecaríes se alimentan de semillas, entre otras cosas, y por lo tanto, de algún modo definen qué especies vegetales se dispersan
y crecen porque ellos no las mastican, no las destruyen y con sus fecas las ayudan a llegar más lejos y a que crezcan mejor. Y qué especies vegetales no crecen porque ellos sí las trituran al masticarlas y luego no pueden crecer. Definen diversidad y composición vegetal del ecosistema y facilitan a que se regenere, ¿no? Remueven el suelo, no todas las especies de pecaríes, pero sí hay 2 especies que remueven el suelo, lo airean, evitan la compactación, la erosión, la desertificación incluso podríamos decir, facilitando que crezcan las plantas. Y tal vez una de las más interesantes me parece es que facilitan que permanezca por más tiempo el agua en los sistemas naturales. Esto en realidad lo vieron para Pantanal, es muy probable que en Chaco también ocurra. Y es muy importante para áreas donde la época seca es muy prolongada y el agua superficial es escasa. Ellos por su comportamiento social se revuelcan, impermeabilizan el suelo y el agua permanece más tiempo en esos sistemas. Y al permanecer más tiempo, facilitan la existencia de otras especies que dependen de esas aguadas. Ahora, la mayoría de estas especies están desapareciendo, porque está desapareciendo el hábitat bueno, y hay cacería. La estrategia tal vez más usada en conservación podría ser la de áreas protegidas. Nosotros este año publicamos un trabajo enfocado en el quimilero, que es esta especie endémica de chancho de monte, de pecarí, de la cual hablaba al principio. Es una especie súper amenazada que solo existe en el Chaco Seco. Y en el mapa que estoy mostrando vemos toda la región del Chaco Seco y en rojo las áreas protegidas. Y nosotros lo que vimos es que las áreas protegidas son muy chiquitas y están muy separadas entre sí para garantizar la conservación a largo plazo de esta especie. O sea, como no es que no sirvan, son muy importantes, pero no son suficientes. Las únicas áreas protegidas que podrían, por su tamaño y conectividad, conservar el quimilero a largo plazo, las mostramos arriba, están pintadas en violeta, pero en realidad, para que eso sucediera, para que realmente pudieran conservar la especie a largo plazo, deberían no tener cacería ni pérdida de cobertura natural en ellas. Y sin embargo, ambas situaciones ocurren. Hay cacería y hay deforestación adentro de las áreas protegidas. Es un problema de implementación. Mientras que las otras son simplemente chicas y desconectadas, son islas, no alcanzan. Y no alcanzan para el quimilero ni para la mayor parte de los vertebrados medianos y grandes. Entonces, ¿qué hacemos? De vuelta, son súper importantes las áreas protegidas, no es que no. Pero fíjense que en verde, aquí, en verde clarito, estoy mostrando los bosques que son hábitat del quimilero, que son habitables, digamos, que los puede ocupar, y no están protegidos. Esos son los bosques que están habitados por familias criollas e indígenas. En un trabajo que mandamos ahora hace poco a Global Environmental Change, una revista también científica, lo que hicimos fue medir en realidad eh, qué cantidad de bosque hay en áreas indígenas y encontramos que por lo menos el 43% de los bosques que quedan en la región del Chaco Seco son indígenas. No medimos los bosques que están en territorios criollos, es difícil de medir porque lo que es territorio son conceptos súper complejos, pero realmente creemos que más de la mitad de los bosques que quedan están en territorios indígenas y criollos campesinos. Definitivamente lo que vimos también es que en los casos excepcionales, lamentablemente, donde las familias indígenas tienen tenencia segura de la tierra, sus territorios, sus áreas, funcionan como barreras al avance del desmonte. Es decir, las áreas indígenas con tenencia segura de la tierra frenan la pérdida de cobertura natural. Y bueno, como digo, los criollos no los medimos y lamentablemente la mayor parte de las áreas indígenas tienen tenencia insegura de la tierra. Entonces esa barrera a la deforestación no siempre la pueden hacer funcionar, por decir de algún modo. El caso de los criollos es una invisibilización muy grande. eh, no tienen como normativa internacional tan fuerte por ahí como los indígenas. Y acá lo que muestro es un recorrido que hice hace poco en la provincia del Chaco, en áreas boscosas que todavía quedan en Argentina, con familias criollas. Y fíjense que hay varios puntitos, ¿no? Esas son familias que justo después de salir de este recorrido, funcionarios de la provincia del Chaco me decían que allí no viven más
criollos con ese estilo de vida, de subsistencia, de interacción íntima con el monte, que no, que eso no hay más y por eso se podía avanzar con producciones tal vez más grandes, ganaderas, intensivas, industriales. Pero están ahí porque nosotros estuvimos ahí, ¿no? O sea, no tengo dudas. Entonces, estamos hablando de que por lo menos casi la mitad de los bosques que quedan tienen gente, pero en realidad yo creo que la mayor parte tienen gente, habría que mapear bien las áreas criollas y no están protegidos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la estrategia? Y la verdad es que tanto desde la ciencia como desde los tratados y convenios internacionales, lo que vamos viendo es que tenemos que trabajar con la gente. Tenemos sí o sí que abordar primero simultáneamente los problemas de conservación con los problemas sociales de injusticia, de falta de acceso a casi toda la información, a la justicia, al comercio justo, eh, a la pobreza, ¿no? La conservación y los temas sociales tienen que abordarse simultáneamente. Y además, tenemos que construir tanto la información como las iniciativas de conservación y manejo en conjunto con las poblaciones que viven en los ecosistemas naturales que queremos conservar. Tenemos que trabajar juntas horizontalmente, respetando las cosmovisiones diferentes, las culturas diferentes, los tiempos diferentes, lo cual no es fácil, pero hacia allí sería que deberíamos apuntar según la ciencia, según organismos internacionales, según tratados internacionales. Sabemos que los saberes locales, tradicionales, indígenas, son súper importantes, ricos, y que los necesitamos para las soluciones innovadoras en la conservación. Y no solo eso, sino que creemos, desde la ciencia, que estas soluciones locales, co-construidas localmente, pueden ayudar, escalar y ayudarnos a resolver la crisis climática y ambiental que estamos viviendo a escala global, eh, y que no tenemos una solución desde la ciencia para eso. Entonces, la verdad es que tenemos que encontrar la manera de que toda esta diversidad cultural y biológica quede en pie y que empecemos a hablar de verdaderos desarrollos integrales para las regiones invisibilizadas, para las poblaciones invisibilizadas. Yo creo que sí se puede construir en conjunto y que el verdadero desarrollo sí o sí va a implicar conservación. Así que, bueno, esa fue mi presentación, eso era lo que quería compartir con ustedes. Está mi mail, la página de Proyecto Quimilero. También estamos en redes, estamos a disposición para cualquier duda, consulta, colaboración y muchísimas gracias por su atención.